Buenas, sean bienvenidos a un video explicatorio sobre el algoritmo de las ecuaciones diferenciales exactas. Definamos una ecuación diferencial exacta como aquella que se puede expresar de la siguiente forma. Diferencial de alguna función da como resultado la diferencial de la constante. Comencemos con el algoritmo. Primero, identificar si no es separable o homogénea, para así verificar que sea exacta. De esta forma debemos tener la ecuación escrita de la siguiente forma. Una función por dx más una función por dy. Ya que lo que queremos saber es que si esta parte es el diferencial de una función de dos variables. Hay una condición la cual debe de cumplir para ser exactas, la cual es: la derivada de m con respecto de y es igual a la derivada de n con respecto a dx. Por lo que debemos de calcular la derivada de m con respecto a y y después la derivada de n con respecto a x, para ver si las dos operaciones dan el mismo resultado. En tal caso de que el resultado sea el mismo serían exacta. Segundo, integrar para hallar la función. Podemos integrar la que nos parezca más sencilla. Tomemos en cuenta que se integra parcialmente, por ende, la integración se realiza con respecto a lo que nos diga la diferencial y tomamos la otra variable como constante, tal que f de xy es igual a la integral de mxy con respecto a x. F de xy igual a la integral de nxy con respecto a y. Recordemos que después de integrar normalmente agregamos una constante que generalmente es representada con c. Pero como nosotros hacemos una integral parcial significa que estamos integrando con respecto a una variable y la otra variable se consideraría como constante, por lo que cuando sumemos una constante en realidad deberíamos de sumar una función de la variable considerada como la constante, se representaría así: más g de x o más h de y. Ahora sí, para saber el valor de esas funciones de las variables consideradas constante debemos de aplicar derivadas parciales con respecto a la variable de esas misma constante. ¿A qué me refiero? A que si tu constante es más g de x, entonces debes de derivar con respecto a x. Y esta se igualaría con la que vendría siendo la derivada parcial con respecto a x de m de x, y se realizan las simplificaciones que se puedan para así poder despejar g de x. Del despeje obtendremos el valor de g' de x en base a una función de x. Lo siguiente que haremos será integrar ese resultado para obtener la función que describa g de x. Tercero, con lo anterior, obtendremos el valor de g con respecto a x, sustituiríamos en la función en donde teníamos g de x e igualaríamos al valor de una constante. Para sacarnos de dudas les invito a que hagan este ejercicio juntos. Podemos observar que no es una ecuación separable, homogénea y podemos llegar a hacer una sustitución para resolver la ecuación diferencial. Recordemos el primer paso que es determinar si es exacta. Para saber si es exacta sería: las derivadas parciales de m con respecto a y n con respecto a x sean iguales. Recordemos que una ecuación diferencial la podemos representar así. Derivamos parcialmente m, que sería la función. Con respecto a y derivamos parcialmente a n, que es con respecto a x. Empecemos con la derivada parcial de m, como es con respecto a y la x queda como constante. Ahora con la derivada parcial de n al ser con respecto a x y quedaría como constante. Al ver el resultado de las derivadas parciales podemos concluir que el paso 2 es integrar para obtener la función de dos variables. Recordemos que esta función, al ser exacta, el lado izquierdo de la función representa la diferencial de una función de dos variables donde la primera parte corresponde a la derivada parcial de f con respecto a x y la segunda parte corresponde a la derivada parcial de f con respecto a y. Podemos integrar primero la función con respecto a x o la función con respecto a y. Como había dicho anteriormente en los pasos del algoritmo, es mejor elegir la que nos parezca más sencilla, que en este caso es: como vamos a integrar con respecto a x, y será constante, la y cuadrada al ser constante la podemos sacar de la integral y nos queda entonces
Le damos solución a la integral, en donde la integral de x es x al cuadrado sobre 2 y recuerden agregar la constante de integración, pero como estamos haciendo una integral parcial, la constante que vamos a sumar será una función de la otra variable, en este caso y se está considerando como la constante, así que sumamos una función de y. Podemos organizar mejor la función dándonos. Ahora nos falta encontrar cuánto nos vale esta función de y. Para eso lo que hacemos es derivar esta función parcialmente con respecto a la variable que estamos dejando en la función, que sería y. Como derivamos con respecto a y, x es constante, por lo que solo derivamos a y dándonos 2y, pero como podemos simplificarla con el 2 del 1 medio nos quedaría. Ahora derivamos el segundo término, que es g de y, que se presentaría como g' de y, dándonos de la siguiente forma. Ahora comparamos esta expresión que obtuvimos con la que tenemos aquí, en donde esta expresión de ahí representa la derivada parcial de f con respecto a y, por lo que lo igualamos. Como observamos que hay términos similares, los podemos cancelar. Y nos queda entonces que g' de y es igual a 1. Pero como queremos saber el valor de g de y, entonces integramos para quitar la derivada y nos queda, dando como resultado y. Recuerden que no ponemos la constante ya que ésta se considerará al final, entonces sustituimos el valor dado en, dándonos así, donde será nuestra función de dos variables. Ahora hagamos el tercer paso, escribir la solución general de la función, la cual es f de x y es igual a una constante, como f de x nos dio. Ponemos entonces que, considerando en esa constante también la constante que se había dicho anteriormente con la integral de 1 de y, siendo este el resultado de nuestra ecuación diferencial exacta. Esperamos que hayan disfrutado del video y quedado todo claro. Nos vemos en una próxima.